De las siguientes premisas con respecto al estreptococo del grupo B, indique la que es falsa. Produce sepsis puerperal, causa septicemia, produce neumonía en infancia, causa meningitis en los recién nacidos, produce otitis neonatal. De las siguientes premisas con respecto al estreptococo del grupo B, indique la que es falsa. Produce sepsis puerperal, causa septicemia, produce neumonía en infancia, causa meningitis en los recién nacidos, produce otitis neonatal. Entonces, cuando hablamos del grupo de estreptococo, siempre diferencian el estreptococo del grupo A y el estreptococo del grupo B. El estreptococo del grupo A, lo que ustedes o lo que la mayoría de nosotros tenemos cuando tenemos una infección en la garganta, ¿no? La faringoamigdalitis por el estreptococo del grupo A o beta hemolítico. Y cuando hablamos del grupo B, es la Galactidae, que produce infecciones en la etapa neonatal. Entonces, los de las siguientes premisas con respecto al estreptococo del grupo B, indique la que es falsa. Produce sepsis puerperal, causa septicemia, produce neumonía en la infancia, causa meningitis en los recién nacidos, produce otitis neonatal. Respuesta. La. ¿Qué hace? ¿Qué produce infección en el infante, en la infancia? ¿Estreptococo grupo B o grupo A? El A, no el B. Por eso les digo, siempre recuerden, el estreptococo del grupo A es el que les produce infección a ustedes y a los niños mayores de 3 años. A los niños mayores de 3 años tienen más riesgo de hacer infección, no una faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A. Pero el niño, el recién nacido, que tiene infección, sea neumonía, sea meningitis, sea sepsis, va a ser por el estreptococo del grupo B. Recién nacido presenta ictericia en las primeras 24 horas de vida. La causa más frecuente de esta alteración es ictericia fisiológica y su inmunización RH y su inmunización anti-A, anti-B inducida por lactancia. Recién nacido presenta ictericia en las primeras 24 horas de vida y la causa más frecuente será ISO A o B. A. La hiperbilirubinemia neonatal por incompatibilidad ABO se produce cuando la madre tiene un grupo sanguíneo tipo y el niño tipo. La hiperbilirubinemia neonatal por incompatibilidad ABO se produce cuando la madre tiene un grupo y el niño. La madre que tendrá para que haya incompatibilidad O, ¿no? Y el niño A o B. Respuesta. Acá hay una sola respuesta, ¿no es cierto? Entonces, con que vean que la madre debe ser O, ya tienen la respuesta. De frente se van sin necesidad de mirar que hay acá. Acá es A, B, 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 A, no hay incompatibilidad. La respuesta va a ser la D. Neonato de término de 3 días de edad es traído porque lo anotan amarillo, antecedentes de parto eutóxico en el centro de salud, peso de 3,200, Apgar 9 al primer minuto, grupo sanguíneo de la madre O positivo y del recién nacido A, RH positivo. La bilirrubina total es 30 miligramos y la indirecta es 28. El tratamiento indicado para disminuir la ictericia será suspensión de lactancia materna durante 2 días, fototerapia, tratamiento con inductores enzimáticos, transfusión de paquete globular, exsanguíneo transfusión. Es un neonato a término de 3 días de edad, extraído porque lo notan amarillo. Antecedentes de parto eutóxico en el centro de salud. Pesó 3,200 y el Apgar 9 al minuto. Aparentemente no hubo ningún problema, ninguna intercurrencia. Y el grupo sanguíneo de la mamá es O positivo y de recién nacido es A positivo. ¿Hay incompatibilidad? ¿Sí o no? ¿Sí? Mamá O, bebé A, hay incompatibilidad de grupo. La bilirrubina total es de 30 y la indirecta es de 28. El tratamiento indicado para disminuir la ictericia será
Suspensión de la lactancia materna durante 2 días. Fototerapia, tratamiento con inductores enzimáticos, transfusión de paquete globular y exsanguinotransfusión. ¿Qué es lo que hacemos? Inmediatamente llega un bebé con ictericia. ¿Cuál es la primera medida que deben tomar con el bebé con ictericia? El tratamiento inmediato. Si tiene 3 días, incompatibilidad, tiene factor de riesgo. Si ustedes ven la tabla de Butani, entonces tienen ustedes un niño con factor de riesgo alto. A los 3 días, 72 horas con 30 miligramos de ictericia y 28 de indirecta, entonces es bastante alto, incluso ya con rangos de exsanguinotransfusión. Pero inmediatamente ustedes, como medida, va a ser fototerapia. Entonces la primera medida que ustedes deben tomar frente a un niño con ictericia es fototerapia y probablemente termine con exsanguinotransfusión. Pero su primera medida no es de frente a exsanguinotransfusión, sino coloquen ustedes al niño para fototerapia para minimizar de alguna manera el grado de lesión neurológica por la bilirrubina. Mientras ustedes preparen, soliciten y preparen el procedimiento de exsanguinotransfusión, el paciente debe estar en fototerapia. ¿Ya? Algunas veces lo ideal sería de frente hacer exsanguinotransfusión con este valor. Pero algunas veces con 6 horas de fototerapia ustedes rápidamente pueden disminuir si el equipo de fototerapia es el adecuado, sin necesidad de hacer exsanguinotransfusión. Pero con este valor, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría y de acuerdo a las tablas de Butani, ustedes ya tienen indicación de exsanguinotransfusión. ¿Ya? Pero vuestra primera medida es hacer fototerapia. Pongan fototerapia y luego, si quieren, hagan de exsanguíneo. Neonato término de 2 horas de vida y de peso de 3,200, hijo de madre secundigesta de grupo O y factor RH negativo. Presente ictericia del tórax, el diagnóstico más probable será, ya vimos esto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué puede producir en el recién nacido el uso de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas cuando se usa como tocolíticos en la madre? Cierre precoz del ductus, acidosis láctica, hipertensión arterial, expansión del volumen, enrojecimiento de la cara. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué puede producir en el recién nacido el uso de inhibidores de la síntesis de la prostaglandina cuando se usan como tocolíticos en la madre? Entonces podemos cerrar precozmente el ductus, acidosis láctica, hipertensión arterial, expansión de volumen, enrojecimiento de la cara. Entonces, una de las formas de bajar o de tocolizar a la madre es usar inhibidores de la prostaglandina. Entonces, ¿cuál sería el efecto del inhibidor de la prostaglandina? ¿Qué inhibidor de la prostaglandina conocen? Todos. Hemos hablado y hemos comentado la indometacina. Entonces pueden utilizar ustedes en las gestantes para tocolizar indometacina. Pero ¿cuál es el efecto de la indometacina? Es el cierre del ductus. De ahí la recomendación de no usar en forma muy precoz. No utilicen de repente en gestantes, ¿no?, que tengan prematuros o gestantes muy precoces. Entonces pueden cerrar rápidamente el ductus. Entonces lo que mantiene abierto el ductus, recuerden, es la prostaglandina. Entonces lo que utilizan para cerrar es la indometacina. El conducto arterioso persistente está localizado en callado aórtico, rama derecha de la arteria pulmonar, aorta ascendente, después de la arteria subclavia izquierda, ninguna de las anteriores. El conducto arterioso persistente está localizado en callado aórtico, rama derecha de la arteria pulmonar, aorta ascendente, después de la arteria subclavia izquierda, ninguna de las anteriores. Entonces acá lo que tienen que hacer es recordar un poco de anatomía y localizar dónde está más o menos el ductus. Entonces, bueno, tenemos acá un gráfico, pero en el callado aórtico no está localizado, en la rama derecha de la arteria pulmonar menos, donde está localizado
directamente del tronco de la arteria pulmonar hacia la aorta, pero más o menos hacia dónde. Sale en la aorta descendente, no, después de la arteria subclavia izquierda, inmediatamente pasa a la arteria subclavia izquierda, se localiza la comunicación entre esas dos arterias. El soplo que caracteriza el conducto arterioso persistente se denomina soplo de Gibson, soplo en maquinaria, soplo en vapor. Todas las alternativas son correctas, ninguna es correcta. Entonces, ¿cómo es el soplo? Le llamamos soplo en maquinaria, soplo de Gibson le llamamos. Entonces, para recordar y lo que vamos a ver cuando veamos cardiopatías, el soplo es una manifestación por la turbulencia que se da en los flujos de sangre. Cuando hay alteración, o sea, siempre recuerden, el flujo de sangre siempre es continuo en el sistema cardiovascular. Entonces no puede haber turbulencias. La presencia de turbulencias pueden traer trastornos en el paciente. La turbulencia puede crear de alguna manera éstasis y producir trombos. Entonces no puede haber turbulencias. Puede haber incremento o disminución y eso es una alteración y eso no es algo normal. En los recién nacidos y en los niños con cardiopatías vamos a tener comunicaciones que no son normales. En el CIB ustedes van a tener una comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo y el flujo va a ser de izquierda a derecha. Entonces la manifestación del soplo se da cuando el flujo va del lado izquierdo al lado derecho. Entonces ese movimiento, ese flujo, esa turbulencia que se produce un soplo en el paciente con CIB. Es por eso que el paciente con CIB tiene un soplo holosistólico. Entonces es holosistólico cuando el flujo se da a través de un agujero bastante grande, en este caso un CIB perimembranoso. Pero cuando es pequeño y es restrictivo, el soplo solo es holosistólico, o presistólico, o sea, al inicio de la sístole. ¿Ya? Pero si es completo, es holosistólico, se da cuando el CIB es perimembranoso. Lo mismo sucede en el CIA y lo mismo sucede en los pacientes que tienen problemas valvulares y también la comunicación entre dos arterias, en este caso el ductus persistente. Entonces cuando sale la sangre a través del ventrículo izquierdo y se dirige hacia la aorta y luego una parte atraviesa hacia la arteria pulmonar, se produce una turbulencia y se produce un soplo. Pero ese soplo se da inmediatamente, termina la contracción y también cuando se inicia la diástole. Entonces va a ser un soplo continuo y va a ser un soplo en maquinaria. Por eso lo que caracteriza al soplo del ductus es que es un soplo en maquinaria. También le pueden llamar soplo de Gibson, soplo de vapor, ¿ya? Entonces lo que diferencia a los soplos como el CIB y el CIA. En la persistencia del conducto arterioso casi siempre se encuentra aumento del trabajo ventricular izquierdo, aumento del trabajo de ambos ventrículos, aumento del trabajo ventricular derecho, insuficiencia cardíaca, todas las anteriores. En la persistencia del conducto arterioso casi siempre se encuentra aumento del trabajo ventricular izquierdo, aumento del trabajo de ambos ventrículos, aumento del trabajo ventricular derecho e insuficiencia cardíaca. Para eso ustedes deben recordar los lugares que son que se comprometen en las diferentes cardiopatías. Va a haber compromiso del lado derecho del corazón, del territorio pulmonar y del lado izquierdo del corazón. Entonces, cuando ustedes tienen un soplo, una comunicación entre dos arterias grandes como el PCA, van a tener un flujo incrementado de sangre hacia la pulmonar, que se compromete el territorio pulmonar. Entonces, rápidamente los niños con PCA pueden hacer hipertensión pulmonar. Y si eso no se revierte, no se opera, terminan haciendo una complicación que es el Eisenmenger, que ya va a ser un flujo no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, ¿no? Entonces se compromete el territorio pulmonar y también van a tener flujo incrementado hacia los pulmones y el retorno hacia el lado izquierdo también se va a incrementar. Entonces, ¿qué se compromete en el niño con PCA? Se compromete el territorio pulmonar y se compromete el lado izquierdo del corazón. Entonces, al regresar sangre incrementada hacia la cavidad izquierda, entonces se incrementa o se dilata la parte de la aurícula izquierda.
y al ingresar más sangre hacia el ventrículo va a haber más trabajo para expulsar más volumen de sangre. Entonces, por lo tanto, aumenta el trabajo ventricular derecho o izquierdo. ¿Qué lado? Izquierdo, ¿sí? Todos. Entonces se compromete el territorio pulmonar y el lado izquierdo. ¿Qué puede producir en el recién nacido el uso de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas cuando se usan como autocolíticos? Esto ya vimos. ¿A qué edad se produce el cierre funcional del ductus en el recién nacido a término normal? Hacia el tercer día, en las primeras 24 horas, las primeras 24 horas, hacia el primer mes, segundo mes, hacia el tercer mes. El cierre funcional. Entonces tenemos dos tipos de cierres en el ductus. Puede haber un cierre funcional y un cierre anatómico. ¿Ya? Va a haber un cierre funcional por disminución de ¿qué? De la prostaglandina. Y van a tener un cierre anatómico total, ¿ya? Que se puede dar incluso en los primeros 3 días. Se cerrará si el tercer mes, segundo mes, primeras 24 horas o tercer día. ¿Qué se cierra primero, la parte funcional o anatómica? La parte funcional y luego la parte anatómica. Entonces tienen dos tipos de cierres, un cierre funcional y un cierre anatómico. En las primeras 24 horas va a haber un cierre funcional por disminución obviamente de la prostaglandina. Es por eso que los cambios hemodinámicos no son inmediatamente nace recién nacido. No se completa el cambio hemodinámico inmediatamente nace, sino durante los primeros, incluso durante la primera semana. Entonces en el primer día o en las primeras 24 horas va a haber ese cambio o ese cierre funcional por disminución de la prostaglandina. Y luego un cierre anatómico total, en los primeros 3 días. Si después del tercer día no hay cierre, no se va a cerrar ese ductus. ¿Ya? Entonces lo más probable es que no se cierre, o sea, bajará, cerrará, pero la naturaleza es bien impredecible. O sea, pueden tener ustedes un niño con PCA al quinto día, le toman un ecocardio al mes y está cerrado. Entonces esto es algo teórico. ¿Ya? Entonces vemos de todo en la consulta. El ductus arterioso persistente. En el ductus arterioso el soplo tiene la siguiente característica: es eyectivo, es de tipo aspirativo. O los sistólicos, soplo sistólico y diastólico, ninguna de ellas. ¿Cómo es el soplo en el ductus? ¿Será eyectivo? ¿En quiénes es eyectivo el soplo? Entonces para eso tienen que recordar un poco e imaginarse como anatómicamente los lugares que sean los soplos. Los lugares que sean los soplos son las comunicaciones entre las cavidades, C y A, C y B. Los otros lugares donde se produce el soplo son las válvulas, ¿no? Las comunicaciones entre aurículo y ventrículo, tanto derecho e izquierdo, y también la salida, ¿no? De los grandes vasos de las arterias, en este caso la aorta o la pulmonar. Y también las comunicaciones entre vasos grandes que van a ser, ¿no? El PCA, o cuando hay alteraciones de la anatomía de un vaso grande como la coartación de aorta. Toda turbulencia produce soplo, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes será eyectivo? Eyectivo será cuando se produce una contracción en la sístole, cuando haya contracción y salida de flujo de sangre del ventrículo. ¿En quiénes será cuando hay estenosis? ¿De quién? De la válvula aórtica. Cuando ustedes tienen una válvula aórtica bastante estrecha, se comprime el ventrículo y sale en forma eyectiva y produciendo un soplo eyectivo. Será de tipo aspirativo. ¿En quiénes será de tipo aspirativo el soplo? Podría haber en insuficiencias, ¿no? O lo sistólico. ¿Qué caracteriza al CIB? Un soplo holosistólico. Cuando es tipo membranoso. Cuando es tipo muscular es restrictivo, es chiquito, es pequeñito. Por lo tanto, el soplo es al inicio de la sístole, es protosistólico, ¿no? Y el soplo en el PCA va a ser en los tiempos, en sístole y en diástole. Por eso un soplo imaginario, van a escuchar un soplo en los dos tiempos, ¿sí?
Ante un niño con plétora pulmonar, soplo continuo en maquinaria, pulso Zeller, crecimiento del ventrículo izquierdo, el diagnóstico más probable será CIB, CIA ostium primum, tetralogía de Fallot, ductus persistente, insuficiencia pulmonar. Entonces, en un niño con plétora pulmonar, soplo continuo en maquinaria, pulso Zeller, crecimiento del ventrículo izquierdo y el diagnóstico más probable será. Entonces, ¿qué significa que está con plétora pulmonar? Está con congestión pulmonar. Entonces, si van a imaginar todas las cardiopatías que incrementen el flujo pulmonar. Las cardiopatías con flujo pulmonar incrementado son las cianóticas, para recordar, el CIB, CIA y el PCA. Entonces, de eso ustedes tienen que recordar quienes tienen manifestación de un soplo continuo en maquinaria y tienen pulso Zeller. ¿Quiénes tienen manifestación de pulso Zeller o saltón? El ductus. Ductus, manifestación, pulso Zeller o saltón, ¿no? Con soplo en maquinaria, ¿no? Y además ustedes pueden escuchar a nivel escapular, ¿no? Es más frecuente, interescapular, o por debajo o en la parte inferior de la clavícula izquierda. Entonces, si ustedes tienen manifestación de soplo localizando el foco por debajo de la clavícula izquierda, que es un pulso Zeller, saltón o en maquinaria, estamos frente a un ductus persistente. CIB es un soplo alosistólico, CIA ostium primum, como será el CIA, el soplo. No hay mucha manifestación de soplo, creo que puede ser incluso en la fase diastólica, pero lo que caracteriza al CIA es el desdoblamiento continuo del segundo ruido, permanente del segundo ruido, el desdoblamiento permanente del segundo ruido. Eso es algo que caracteriza a la auscultación en el CIA. Tetralogía de Fallot no, ductus persistente. En un recién nacido cianótico con sospecha de cardiopatía congénita cianótica, lo prioritario es administrar prostaglandina 1 intravenoso, administrar surfactante pulmonar, iniciar antibiótico-terapia con cefotaxima endovenosa, hacer un cateterismo diagnóstico y administrar captopril. ¿Qué hacemos? Entonces, tienen ustedes un recién nacido cianótico. Cuando hablamos de cardiopatía cianótica, siempre piensen, si les ponen qué podría ser lo más frecuente en cardiopatía cianótica, la transposición de grandes vasos. Entonces, así como la transposición de grandes vasos, las otras cardiopatías o muchas cardiopatías cianóticas son ductus dependiente. Entonces, todo niño con cardiopatía cianótica debe recibir medicación para evitar que se cierre ductus. ¿Y qué utilizamos para evitar que se cierre el ductus? La prostaglandina. ¿Sí? La hipoxemia tisular origina vasodilatación en la mayoría de los tejidos, excepto cerebro, riñón, coronarias, pulmones, ojos. La hipoxia tisular origina vasodilatación en la mayoría de los tejidos, excepto. Eso ya tienen que saber muy bien y tienen que responder con bastante rapidez. Hemos hablado hasta cansarnos de la hipoxia, de la hipoxemia y de la hipercapnia sobre los diferentes tejidos, sobre los diferentes vasos en los diferentes tejidos y qué es lo que produce. Entonces, la hipoxia tisular origina vasodilatación en la mayoría de los tejidos, menos ¿dónde? Otra vez, recordamos, niño que nace mal, niño con hipoxemia, niño que no tiene oxígeno, significa hipoxemia. Y la hipoxemia está relacionado a hipercapnia. Entonces, cuando el niño nace, tiene circulación del lado derecho al lado izquierdo, porque tiene su resistencia vascular pulmonar muy incrementada. O sea, el que tenga resistencia vascular muy incrementada hace que esté contraído la arteria pulmonar, esté cerrada la arteria pulmonar. Cuando el niño nace, inmediatamente ingresa aire, que es el oxígeno produce dilatación de la arteria pulmonar. Cuando el niño no tiene oxígeno, nace y no tiene oxígeno y está cianótico por cualquier evento hipóxico, la hipoxemia produce vasoconstricción de la arteria pulmonar. Entonces, por eso, siempre recuerden, el oxígeno, el óxido nítrico, si quieren tomarlo de esa forma, el óxido nítrico, que es óxido nítrico es un vasodilatador selectivo de la arteria pulmonar. O sea, actúa selectivamente sobre la arteria pulmonar. ¿Sí? Pero el oxígeno disminuido, la hipoxemia,
¿no? Produce vasodilatación en otras partes. No tiene un efecto vasodilatador efectivo sobre la arteria cerebral, pero produce o incrementa un poco la dilatación. El efecto contrario es el PCO2, la hipercapnia. La hipercapnia en el pulmón produce vasoconstricción y en el cerebro vasodilatación. Solo recuerden eso. Entonces, vasodilatación va a producir la hipoxemia en los diferentes órganos, pero en el pulmón produce vasoconstricción y es responsable de la hipertensión pulmonar persistente. Si recuerdan eso, ¿quién es responsable de la hipertensión pulmonar persistente? La hipoxemia, la falta de oxígeno. Entonces, si saben que la hipoxemia es responsable de hipertensión pulmonar, ¿por qué se produce hipertensión pulmonar? Porque la arteria pulmonar está cerrada, así, cerrada, no hay flujo de sangre. Entonces, con todo eso, la respuesta sería los pulmones, ¿sí? Señale la afirmación correcta con respecto a apnea primaria. La tensión arterial cae profundamente. El niño no restaura la respiración por su cuenta. El niño restablece la respiración espontáneamente después de la estimulación. Así ya la vimos. Bueno, acá tenemos ya con todo. Bien, ya salen con las respuestas. SAN. Es la presencia de líquido amniótico de meconio, así como también en la tráquea del neonato. Puede requerir soporte ventilatorio, puede producir neumotórax e hipertensión pulmonar. Todo lo anterior. Entonces, el síndrome de aspiración meconial es la presencia de líquido amniótico en la vía aérea, ¿sí? Y obviamente puede requerir soporte ventilatorio. Cuando el niño nace con líquido impregnado y nace con depresión, entonces inmediatamente ustedes deben asistir y probablemente requiera soporte ventilatorio. Puede producir neumotórax e hipertensión pulmonar. La principal complicación del niño con SAN es la hipertensión pulmonar. Al examen, un recién nacido se comprueba ausencia del murmullo vesicular en un lado del tórax. La causa más probable será bronconeumonía, neumotórax, atelectasia, síndrome de estrés respiratorio, membrana hialina. Entonces, la ausencia del murmullo vesicular será neumotórax. Las siguientes infecciones neonatales pueden prevenirse de modo parcial o total excepto citomegalovirus, el streptococo de grupo B, rubiola, sífilis, tétanos. ¿En qué situaciones ustedes pueden disminuir o prevenir la infección parcial o total? En el citomegalovirus, streptococo de grupo B, rubiola, sífilis, tétanos. El tratamiento empírico inicial de la sepsis neonatal de inicio precoz es: ¿qué iniciamos como cobertura antibiótica en los niños con sepsis precoz? Ampicilina más amicacina, ¿no? Entonces, siempre recuerden, o gentamicina. La primera cobertura, ustedes deben ir en forma escalonada, no pueden pasarse o subir a otro escalón. Inician siempre con penicilinas y aminoglucósidos. En la membrana hialina, en el recién nacido, la membrana hialina del recién nacido empieza en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el séptimo día. La membrana hialina puede iniciarse ¿en qué momento? Primer día, segundo día, tercer día, séptimo día. Entonces recuerden ustedes cuando hablamos de membrana hialina y el proceso inflamatorio de la membrana hialina se iniciaba ya a los 30 minutos, el proceso inflamatorio. Habíamos mencionado que los cambios anatómicos se podrían dar ya incluso en la segunda o tercera hora. El pico máximo de membrana hialina o de manifestación de membrana hialina sin tratamiento era entre las 24 a 48 horas. ¿Ya? Después de las 72 horas, si ustedes realizan autopsias o ven anatomopatológicamente los pulmones, poco probable que encuentren membrana hialina. Entonces, después del tercer o cuarto día disminuye la manifestación de membrana hialina en el pulmón. ¿Ya? Entonces, lo que queda después es el proceso inflamatorio, que si es un prematuro extremo, el proceso inflamatorio lleva a displasia broncopulmonar. ¿Ya? Entonces, la manifestación es rápidamente en el primer día. Recuerden, va de menos distrés a mayor distrés, de menos necesidad de oxígeno a mayor necesidad de oxígeno si no se inicia la cobertura o el tratamiento. Recién nacido presenta distrés respiratorio, distensión de las venas del cuello, presión sanguínea baja,
resonancia, disminución del murmullo vesicular en el lado del tórax y enfisema subcutáneo. El diagnóstico más probable es neumotórax y neumomediastino. Recuerden siempre, no siempre van a haber ausencia del murmullo vesicular. Muchos niños con trauma, barotrauma, volutrauma, van a tener manifestación a nivel térmico, subdérmico. Entonces, el enfisema subcutáneo es una manifestación. Empiezan a hincharse los niños y empiezan a tener una simetría a nivel del cuello. Y obviamente con mayor necesidad de oxígeno y mayor presión. Sospechan ustedes en neumotórax y neumomediastino o enfisema subcutáneo. Bien.